Una cosa que no me está quedando clara estos días es si las vacunas se inventan o se descubren. No sé si es algo que ya estaba ahí y entonces alguien las encuentra y entonces las patenta, o si es alguien que las descubre, las inventa a partir de cosas que tenían antes y... No lo sé, solo sé que alguien ha pegado un pelotazo en la bolsa porque dice que ha encontrado una vacuna que nos va a curar a todos de todo, por lo menos de todos los males que hemos tenido en este siglo XX. El asunto de la bolsa, ¿no? De hacer una inversión que han hecho de no sé cuántos miles de millones para conseguir un beneficio a corto plazo. Y una vez más el Evangelio nos habla de esto. Nos habla de gente que recibe un bien para ponerlo en marcha, para ponerlo en juego, para ponerlo en danza, y con ese bien se le reclaman luego los beneficios. Es el Señor en el Evangelio que cuenta la parábola de un hombre que salió de viaje y que dejó a sus criados con unos cuantos bienes en su mano. A uno le dio 5 talentos de plata, al otro le dio 2 talentos de plata, al otro le dio 1 talento de plata. Y cada uno gestionó su vida como le dio la gana. Hay un dato importante, la parábola esta de los talentos, tiene ya un primer dato importante, que dice el Señor que repartió sus bienes para que los otros los pusieran en crecimiento, ¿no? los pusieran en danza. Y dice que dio a cada uno según su capacidad. Esto es claramente lo que nos pasa tantas veces a nosotros. Cada uno hemos recibido unos dones. La palabra talento, que era una forma de medir, tiene hoy un componente que sale del Evangelio, que es decir, como cualidades que uno tiene, capacidades que uno tiene, talentos que uno tiene. Cada uno tiene unos talentos. Y el Señor nos los ha dado para que los pongamos a producir. Cuenta la parábola como el Señor al cabo de un tiempo volvió y les dijo: a ti te he dado 5 talentos, ¿tú qué has hecho? Pues los he puesto en marcha, los he puesto en danza y aquí tengo otros 5 talentos. Fenomenal. No era mucho dinero, bueno, a mí me parece que es mucho dinero, pero a lo mejor no es tanto, ¿no? Un talento venían a ser lo que hoy serían 6.000 euros, más o menos. Y a ese le había dado 5 talentos y le devuelve otros 5. Hizo una buena gestión. Al que le dio 2 talentos también le devolvió otros 2 más, porque había hecho una buena gestión. Pero hubo uno que lo escondió, lo guardó, le dio miedo y lo guardó. Y cuando el Señor le dice: ¿qué tal te ha ido?, el otro dice: pues es que me dabas miedo y lo he escondido. Y con este el Señor se ve que entra en ebullición y lo pone a caldo. Bueno, varias enseñanzas de esto. Lo primero es que efectivamente el Señor nos ha dejado aquí en la tierra para que la hagamos crecer, para que dé fruto, para que la hagamos fructificar. Y para ese dar fruto a cada uno nos ha dado unos talentos. La primera misión que tenemos es descubrir qué talentos he recibido yo del Señor. Qué dones noto que tengo en mi vida que me facilitan el hacer mejor las cosas, de que el mundo mejore. Unos tienen el don del afecto por los demás, de la simpatía, de la amabilidad. Otros tienen capacidades tecnológicas, otros tienen una gran inteligencia, otros una gran capacidad manual. Bueno, cada uno tiene unos talentos, algunos para la música, otros para la filosofía. Lo primero es descubrir qué talentos te ha dado Dios. Hoy es un buen día para hacer esta reflexión. A mí Dios, ¿qué me ha dado? ¿Qué talentos me ha dado? En medio de mi vida, dice que a cada uno le dio según su capacidad. Efectivamente, no todos tenemos los mismos talentos, pero sí que cada uno tenemos los nuestros. Los hemos recibido y lo que nos enseña la parábola es que nos pedirán cuenta de esos talentos. Lo hace ahora en esta semana final del tiempo litúrgico. Estos días se está acabando el tiempo de las celebraciones de la Iglesia, el tiempo litúrgico, porque dentro de 2 semanas empieza el Adviento, un año nuevo en las celebraciones de la Iglesia. Y al final del año litúrgico, los evangelios, las lecturas nos hablan del final de los tiempos. Por eso tiene sentido esta parábola de los talentos. Habéis recibido unos talentos, ¿qué habéis hecho con esos talentos? Bueno, lo primero entonces, ¿qué talentos hemos recibido? Cada uno de nosotros, eso es un rato de oración, un rato de mirar nuestra vida, nuestras capacidades, nuestros dones. Es decir, yo he recibido estos talentos. ¿Y ahora qué he hecho con ellos? ¿Cómo los he puesto en juego? ¿Cómo los he hecho producir? Porque el Señor a estos que les dio 5 talentos, a este le pidió y le devolvió otros 5 más. Nosotros podemos mirar nuestra historia, los dones que hemos recibido y cómo los estamos poniendo en juego o cómo los estamos ocultando. Fijaos, el Señor a cada uno le premia según lo que ha conseguido.
y al único que castiga es al que no ha hecho nada con sus talentos. Es una parábola muy clara, es decir, yo te he dado un don que tú no has sabido aprovechar, que tú no has querido poner en juego, que te daba miedo porque dice el Señor recoge donde no siembra. Bueno, a nosotros el Señor sí que nos ha sembrado con unos dones, con unos talentos, y nosotros tenemos que dar fruto. Esta es la enseñanza. La primera, tenemos unos talentos. La segunda, tenemos que hacer que esos talentos den fruto. La tercera es que se nos premiará según el fruto. Hay un premio. Y también hay un castigo. Al final de nuestro tiempo, no todos reciben el mismo abrazo del Señor. El Señor de la parábola, a este que había escondido su talento, le dijo, vete fuera, afuera donde será el llanto y el rechinar de dientes. Y a los otros dos les da el mismo premio. Les viene a decir, como has sido fiel en las cosas pequeñas, yo te daré cosas grandes. Pasa al banquete de tu Señor. Y una vez más, por tercera semana, yo creo que prácticamente todo este mes de noviembre, el premio es el banquete. Pasa al banquete de tu Señor. El premio, el reino de los cielos, que se vuelve a comparar con un banquete, es el premio para aquel que hace dar fruto a sus talentos. Y ahí tenemos todo un recorrido de nuestra vida cristiana, que vale la pena ahora, al final del año litúrgico, mirar nuestra vida hacia atrás y ver estas tres cosas. ¿Qué dones has recibido? ¿Qué has producido con estos dones que has recibido? Y la enseñanza, tendrás un gran premio en el cielo. Pasa al banquete de tu Señor. En este caso aprendemos también que el reino de los cielos no es una imposición, no es una obligación. No es que el Señor te da unos talentos y hagas lo que hagas con estos talentos y irás al cielo. El reino de los cielos, el banquete de tu Señor, no es una obligación. Hubo uno que no hizo nada y recibió la absoluta negación de Dios, la absoluta negación del Señor, fuera, a las tinieblas exteriores, donde es el llanto y el rechinar de dientes, que como expresión de desprecio no está mal. O sea, a este pobrecito que le tuvo miedo a su Señor, acabó en las tinieblas exteriores. Ojalá que este no sea nuestro caso. Es posible, porque hemos recibido unos dones y porque todavía los estamos haciendo producir. Es posible, pero no es probable, en la medida en que vivimos cerca de Dios para identificar los dones. Y en la medida en que pedimos la gracia del Espíritu, el don de Dios, la fuerza de Dios, para que esos dones den fruto, no será fácil que acabemos en las tinieblas exteriores. Es posible, ojalá que no sea probable. Que pasemos una buena semana con esta reflexión y a ver si somos capaces de dar fruto con los dones que hemos recibido.